Muy buenas tardes, les hablaré acerca de 3 enfermedades bacterianas y que también afectarán a nivel de la cavidad oral. Como primer punto tendremos la sífilis. ¿Qué es la sífilis? Es una enfermedad infecciosa causada por el microorganismo llamado Treponema pallidum. Su subespecie es el pallidum. El periodo de incubación de la sífilis será de 14 a 21 días. Son organismos del diámetro exiguo que su morfología se caracteriza por ser enrollada. Existen 3 etapas o 3 fases de la sífilis. En la primera observaremos los chancros. En la segunda etapa observaremos los clavos sifílicos y en la tercera etapa observaremos las lesiones que se ven directamente. Como podemos observar, hay 3 fases en las cuales también afectarán en la cavidad oral. En la fase primaria observaremos una ulceración denominada chancro. En la segunda fase observaremos que esto se puede presentar durante 1 a 6 meses o entre ese periodo observaremos una capa blanquecina o una capa gris, que va a ser indoloro, pero va a ser muy contagiosa. La fase latente, en donde observaremos un agujero que está a nivel del paladar duro, no solo afectará en la cavidad oral, sino también un problema respiratorio a nivel del sistema central. Las manifestaciones orales en la primera etapa de infección de la sífilis van a aparecer llagas conocidas comúnmente como chancros, que se van a observar en la punta de la lengua, cerca de las amígdalas, también en la encía u otra parte de la boca. Estas empiezan a presentarse con parches y crecen hasta hacerse unas llagas muy abiertas o muy grandes, que estas pueden llegar a ser de color rojo, amarillenta o color gris. También son muy contagiosas y pueden llegar a ser muy dolorosas para el paciente. Las vías de transmisión serán el sexo o tener relaciones sexuales sin condón. Es una de las vías de transmisión más comunes que se dan, en las que las personas llegan a adquirir esta enfermedad. En el embarazo, el bebé puede llegar a nacer con problemas respiratorios, problemas a nivel de la cavidad oral, a presentar ulceraciones, aftas menores. Igual la madre puede sufrir muchas complicaciones durante el parto, el bebé puede morir al igual, y también puede presentar bajo peso. También se puede dar por medio de la sangre contaminada, que esto se puede dar en algún centro de donación de sangre, en los hospitales o aún en una clínica odontológica. El tratamiento, comúnmente todos los médicos utilizan los antibióticos, en especial la penicilina G intramuscular, que puede matar al organismo que causa la sífilis. La tuberculosis. Esta es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar a los pulmones y otras partes de nuestro cuerpo. El periodo de incubación desde el momento de la afección hasta que aparece la lesión primaria puede llegar a ser de 4 a 12 semanas aproximadamente. Algunos síntomas y signos que va a presentar el paciente serán tos con sangre, una fiebre, fatiga, escalofríos, falta de apetito y sudoraciones nocturnas. Las manifestaciones orales. La ulceración en la cavidad oral secundaria por la tuberculosis serán lesiones ulcerativas en el paladar duro, paladar blando, úvula, amígdalas, carrillos, encía, entre otros. Las ulceraciones crónicas con evoluciones lentas. La base de la úlcera puede ser granular o encontrarse cubierta por una membrana o una pseudomembrana. Las úlceras van a medir entre 1 a 5 centímetros de diámetro. Van a presentar los granos de Tréglat, que se van a caracterizar porque son como unos pigmentos de color rojo o color amarillento.
y los pacientes pueden presentar inflamación a nivel de la glándula submandibular, glándula parótida o glándula sublingual. En un estudio que se realizó en Costa Rica, observaba un paciente con tuberculosis que él presentó estas manifestaciones a nivel de la cavidad oral, presencia en la cara ventral y en la punta de la lengua de las lesiones aftosas, blanco-amarillentas, redondas y de bordes definidos. También se puede notar que oscilaban entre 5 a 7 centímetros con un tamaño entre 0.5 a 1 centímetro de diámetro. En algunos se observaba un punteado hemorrágico. El tratamiento farmacéutico que presentan y que usan los médicos con más frecuencia para tratar la tuberculosis son la isoniazida, la rifampicina o rimactane, el etambutol y la piracinamida. Las vías de transmisión van a ser por medio de la saliva, cuando una persona estornuda y se tapa la boca y otra persona puede estar enfrente, puede que la otra persona, entre un 80% o 90% la persona podrá padecer esta enfermedad. Hay un tratamiento quirúrgico que se da cuando la tuberculosis es muy avanzada. Es llamada la colapsoterapia, que esta consiste en hacer colapsar el pulmón y que va a permanecer en reposo por cierto tiempo y así ayudar a una cicatrización de las lesiones que tendrán los pulmones. Las medidas preventivas en la clínica dental frente a un paciente con tuberculosis será entre tener una buena bioseguridad, utilizar guantes, mascarilla, gorro, babero, etc. También utilizar un dique de goma, un buen aislamiento en la cavidad oral, como pueden observar en la imagen, para no tener contacto con sangre o saliva. Esterilizar todos los instrumentos que se utilizaron y tener un buen orden de todos los instrumentos que se utilizaron mediante los procedimientos. Tenemos la gonorrea. La gonorrea es una infección o una enfermedad transmitida por una bacteria Neisseria, que es por transmisión sexual, cuyo huésped específico es el ser humano. El periodo de incubación de esta enfermedad lleva entre 2 y 5 días o en algunos casos hasta 10 días. El periodo de incubación es el tiempo llevado de la exposición a la infección y el aspecto de los síntomas. Algunos de los signos será que va a presentar ulceraciones a nivel de la cavidad oral como color amarillento y pigmentos hemorrágicos. También van a presentar ardor en el momento de ir a orinar y va a presentar también muchas ganas de ir a orinar. Las manifestaciones orales van a presentar también un dolor a nivel de las amígdalas y la úvula porque van a estar muy inflamadas. Como pueden observar, hay como un color blanquecino, que las amígdalas están en una infección muy alterada o muy avanzada, y afecta también a las membranas mucosas. Como saben, la lengua está recubierta por el epitelio estratificado no queratinizado generalmente, por lo tanto afectará mucho con las lesiones que va a presentar, como por ejemplo la capa que se observa blanquecina, amarillenta y hemorrágica. También van a presentar inflamaciones a nivel de las glándulas salivales mayores, como la parótida, la sublingual y la submandibular. Las vías de transmisión serán las relaciones sexuales sin protección, la transfusión de sangre,
también el intercambio de agujas y por medio del embarazo. Se utilizan los antibióticos para los adultos, ya que los antibióticos de amplio espectro matarán o ayudarán a que este microorganismo del Neisseria gonorrhoeae pueda desaparecer del sistema. Se utilizará también la spectinomicina de 2 gramos intramuscular como una dosis simple, la cefpodoxime, que se puede administrar por vía oral en una dosis única de 200 mg de magnesio. En las mujeres embarazadas o en las madres lactantes se le puede administrar magnesio intramuscular del ceftriaxone 500 mg con acitromicina de 1 gramo por vía oral. La spectinomicina 2 gramos como dosis única con el acitromicin 1 gramo por vía oral, y esta dosis será dada a muchas personas que tengan cierta alergia al ceftriaxone. El enjuague bucal Listerine, esta va a ayudar a inhibir el desarrollo de las bacterias del gonorrea en la cavidad bucal, según se han relevado en varios estudios. El tratamiento dental, un estudio odontológico costarricense publicó acerca de los medicamentos que se pueden tratar a varios pacientes con este tipo de enfermedades, como por ejemplo el uso de medicamentos tópicos para que se apliquen en la cavidad oral, sellantes de fosas y fisuras, ya que hay muchos medicamentos que pueden dañar la superficie oclusal, los tejidos periodontales, el tejido de sostén, y también llevar a cabo un tratamiento periodontal. Ahí tenemos las bibliografías de las cuales se obtuvo toda la información dada, y muchas gracias por su atención.